Shalom, ¿cómo están? Estamos en los últimos tiempos, como ha de esperar, el levantamiento de conspiraciones con argumentos lógicos para destruir nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra creencia en las Escrituras. El tema que nos ocupa hoy es acerca de la etnia Fang. Una minoría dentro del grupo Fang sostienen que el Dios que estamos adorando es el Dios de los occidentales, es el Dios que nos heredaron las colonias, y muchos de ellos sostienen que a raíz de que nosotros adoramos este Dios, hemos perdido la verdadera esencia de nuestra cultura y que este Dios es ajeno a todo lo que tiene que ver con los Fang. Y estamos viendo que esta revolución está teniendo muchos adeptos que creen en lo que dicen y se están asociándose a esta corriente de pensamientos para volver a sus orígenes. Quédate con dejarlo claro, esta enseñanza no viene para desestimar las tradiciones y la cultura del pueblo Fang, porque yo soy Fang de padre y madre y yo honro la cultura y las tradiciones positivas de mi pueblo. Pero vamos a estudiar los argumentos que alegan este movimiento y vamos a explicarlo a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Estos jóvenes revolucionarios, como les llamo, ellos dicen que el Dios del cristianismo es el Dios del occidente. Esta es la primera falsedad. Toda persona que conoce la historia sabe que el cristianismo o el Dios que adoran los cristianos no es un Dios occidental. No es un Dios occidental. El Dios que adora el cristianismo es el Dios de la Biblia, es el Dios de los hebreos. Déjame decirte que según la historia, los occidentales comienzan a adorar al Dios de la Biblia a través del Imperio Romano el 27 de febrero del año 380. Es cuando el emperador Teodosio afirma el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Desde ahí es cuando la religión cristiana o las creencias de Cristo o el judaísmo pasan a ser también las mismas creencias del Imperio Romano. Ahora, cuando el occidente, a través del Imperio Romano, emprenden las conquistas de tierras, van con esta base de la cultura judío-cristiana. Van con esta base de lo que es la religión que se formó en base a las enseñanzas de Cristo. Ahora, cuando termina el Imperio Romano y nacen los nuevos imperios, como podemos hablar de Inglaterra, como podemos hablar de Francia, como podemos hablar de España, que alzaron su conquista al mundo, educándoles no solamente de acuerdo a sus tradiciones, sino también dándoles una nueva religión conocido como el cristianismo. Entonces, a partir de esto, nosotros nos damos cuenta que el cristianismo no es una religión occidental. El cristianismo es una religión oriental que nace de Israel. Entonces, estas personas que dicen los colonialistas nos heredaron un Dios occidental es porque simplemente tienen un fallo de lectura de la historia. Ahora, este colectivo habla de los orígenes del pueblo Fang. Déjame decirte que la etnia Fang, su procedencia es incógnita. Incógnita, ¿por qué? Porque hasta hoy manejamos varias hipótesis. Hipótesis es una teoría no confirmada. La primera teoría que nosotros tenemos acerca del origen de la etnia Fang es que esta etnia tiene un origen germaní. Hay muchos estudios que dicen que la etnia Fang viene de Germania. No sé si lo sabías. Hay otros estudios, otras hipótesis que dicen que la cultura o la etnia Fang viene del Sudán del Sur.
Muchos habrán leído estas teorías que la etnia Fang viene del Sudán del Sur, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en una cosa, y se ha demostrado, no del todo, pero se ha demostrado. Las hipótesis más fiables acerca del origen de la etnia Fang comprende dos países. El primer país es Egipto, el segundo país es Israel. ¿Tú sabías que hay muchos historiadores que creen que los Fang son una de las etnias perdidas de Israel o de las tribus perdidas de Israel? ¿Tú lo sabías? También hay algunos escritos y historiadores que manejan la postura de que el pueblo Fang o la etnia Fang viene de Egipto, primero por sus rasgos culturales, segundo por sus rasgos o sus creencias tradicionales, así como el habla y viceversa. Quiere decir que cuando realmente queremos ubicar lo que es el origen de la etnia Fang, las hipótesis más fiables son dos. Primero, Egipto. Segundo, Israel. Si nuestra conversación o estudio se desarrollara en torno de que los Fang vienen de Israel, esto da a entender que el Dios de los Fang, el verdadero Dios de los Fang, es el Dios de los hebreos. Yo he visto documentales y he leído documentos confidenciales y algunos estudiosos, sobre todo de las etnias bantú, aseguran que la etnia Fang tiene un origen hebreo, tiene un origen judío, tiene un origen del pueblo de Israel. Entonces, para las personas que dicen la etnia Fang tiene que volver a sus orígenes, adorar a sus dioses, a practicar sus culturas, si da la casualidad que los Fang son el pueblo o una de las tribus perdidas de Israel, ¿cuáles realmente serían nuestros orígenes? ¿Y cuál realmente sería este origen que busca este colectivo de pensadores que creen que el Dios que nosotros adoramos debe ser completamente rechazado porque es un Dios colonial? Cuando hablamos de la deidad en el pueblo Fang y cuando hablamos de la deidad en el pueblo egipcio, encontramos mucha similitud y mucha semejanza. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban a varios dioses y también rendían culto a los antepasados a través de sus cráneos, a través de sus restos mortales, y también los egipcios adoraban y consideraban que algunos elementos de la naturaleza eran dioses, e incluso los egipcios pensaban que algunos animales eran también dioses o tenían un papel divino. De hecho, cuando estudiamos la cultura egipcia, nosotros vemos dioses en forma de animales, en forma de elementos de la naturaleza. También vemos culto a la personalidad, sea muerta o viva. Y esta es la mismísima cultura que nosotros encontramos en el pueblo Fang. Los Fang, como redacta los escritos Pamwes, los escritos Fang, dicen que nuestra cultura de divinidad versa en torno a los antepasados, a los cráneos, a elementos de la naturaleza y viceversa. Pero déjame decirle algo que tal vez no has comprendido o tal vez no te haya dicho una persona. El pueblo egipcio tenía dos niveles de dioses, al igual que los Fang. Tienen dos niveles de dioses. Los Fang saben que hay uno y único Dios que se llama Zamiyamabagmon Kombo, que significa el Dios creador de las personas. Y hay otros que le dicen en Fang Zamiyazob. ¿Qué significa esto? Significa que todos los Fang, desde sus orígenes hasta nuestros días, siempre han reconocido que hay una entidad. Siempre han reconocido que hay un Dios que está en lo más alto del cielo
que ha creado al ser humano, al igual que los egipcios. Los egipcios reconocían que había una entidad superior que se llamaba Dios con D mayúscula, y a este Dios se le consideraba por encima de todos los dioses. Pero también, al igual que los Fan, tenían dioses menores, y estos dioses menores son los que ellos podían pintar y ellos podían dar nombres. Estos dioses menores podían ser personas que han pasado a la divinidad, podían ser culto a los muertos, podían ser restos de personas sabias, también podían ser elementos de la naturaleza o animales. Es decir, si nosotros manejamos la hipótesis que los Fan vienen de los egipcios, nosotros tenemos que saber que el pueblo Fan, al igual que los egipcios, conocen dos dimensiones de dioses. Un Dios que es creador de todo y hacedor del cielo y la tierra, y otros dioses menores que ellos podían portar en forma de amuletos y reliquias. Entonces, un buen Fan no puede decir que él ignora al verdadero Dios. Un buen Fan no puede decir que el Dios que nosotros adoramos nos lo enseñaron los occidentes. Porque si nosotros datamos desde la historia, el pueblo egipcio conoció mucho más al Dios de los hebreos antes que al occidente. Si nosotros vamos en la Biblia, para que les conste, la Biblia es uno de los libros más históricos del mundo, que data desde siglos y siglos de antigüedad. No hay otro lugar donde podemos encontrar una historia fiable como en la Biblia, porque la Biblia, aparte de ser un libro espiritual, aparte de ser un libro de educación de la deidad de los hebreos, también es un libro histórico que contiene varios datos históricos que han ayudado al mundo en diferentes sectores. Para los que conocen los relatos bíblicos, ellos saben que Abraham es el que Dios dio la promesa de que él sería el padre de una nueva nación que será su pueblo. Y este Abraham, antes de que cumpla esta promesa, se fue a Egipto. Cuando nosotros leemos la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo de 15 a 18, nosotros encontramos que Abraham se fue a Egipto. Después de que se le dio la promesa de ser el padre de la fe y el padre de una nueva nación, él se fue a Egipto con su mujer Sarai. Y la Biblia dice en este lugar que el faraón vio la mujer de Abraham, que era guapa. Y después él se propuso casarse con la mujer de Abraham. Abraham no dijo la verdad que esta mujer era una mujer casada. Abraham omitió y él dijo que era su hermana. Y el faraón se llevó a Sara en casa para tomarla como mujer. Y vino Dios en la noche y habló a Faraón. Y luego vino Faraón y le dijo a Abraham, ¿por qué me has mentido? ¿Por qué no me has dicho que Sarai es tu esposa? Y le dijo, toma tu esposa y vete de aquí. ¿Comprendes esto? Es decir, Dios de los hebreos habla a Faraón acerca de la mujer que él quería tomar. Y Dios vino para matar a Faraón. Y Faraón reconoció a Dios. Y Faraón vino y gritó a Abraham, que ¿por qué tú has hecho esto? Entonces, un buen Fan que nace de Israel o nace de Egipto no puede decir que el Dios que adora se le dio a conocer por el occidente, porque Egipto ya conocía mucho antes al Dios de Abraham, antes de que el occidente lo conociera. Antes de que el occidente lo conociera. Ahora, si salimos de este lugar, llegamos en la época de Jacob, nosotros encontramos de que Jacob fue llevado a Egipto. Desde la época de Jacob hasta la época de Moisés, el pueblo de Dios, que aquel tiempo todavía no era un país, no era una nación, era todavía una descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham estuvo en Egipto desde los tiempos de Jacob hasta los tiempos de Moisés. Fueron aproximadamente 300 años. Significa que durante 3 siglos la descendencia de Abraham estuvo en Egipto.
estuvo en Egipto y adoraban al Dios de su padre Abraham allá en Egipto. ¿Te imaginas que un pueblo o una descendencia se encuentra en un país durante 300 años? Los hijos que van a nacer de ahí ya serán prácticamente nativos de esta nación. Es decir, cuando Moisés se levanta para salvar al pueblo de la opresión, porque el primer faraón que llegó a un acuerdo con Jacob a través de su hijo José, estos faraones pasaron hasta que llegamos en una etapa donde el postrero faraón, después de los 300 años, él vio que la descendencia de Abraham estaba creciendo. Y idearon una estrategia para esclavizar esta descendencia para que no sean más grandes que el mismo pueblo de Egipto. Entonces, un buen fan de origen egipcio no puede decir que son los occidentales que le han enseñado el Dios de Abraham. Si los fan son originarios de Egipto, los fan conocen verdaderamente quién es el Dios de Abraham. Los fan conocen verdaderamente quién es el verdadero Dios, porque todo egipcio sabe que hay dios menores y hay un Dios mayor. Voy a invitarte rápidamente en la Biblia para que te des cuenta que hasta el mismo faraón, el jefe supremo del estado de egipcio, sabía realmente que existía un verdadero Dios. Quiero que prestes atención a esto. Vamos a mirar el libro de Génesis capítulo 41, versículo de 25 a 38. Nosotros encontramos en este lugar que Faraón tiene un sueño y Faraón llamó a todos los adivinos, Faraón llamó a todos los que se contactaban con espíritus de muertos, Faraón llamó a todos los astrólogos para que lo interpreten el sueño. ¿Y qué es lo que hizo Faraón? Faraón dijo, ok, si vosotros sois comunicadores del verdadero Dios, porque ¿cuál es el problema? El problema es todas las etnias tienen la idea de un verdadero Dios, pero la manera de la manifestación de este Dios siempre ha sido confusa porque ha habido estafadores que se han puesto como intermediarios del verdadero Dios, pero que realmente no han sido enviados por este verdadero Dios. Pero el problema es que este verdadero Dios en diferentes culturas ha tenido diferentes nombres. Y cuando nosotros vemos en origen de las verdaderas culturas, vemos que empezaron con el verdadero Dios, hasta que luego se pervertieron. Cuando nosotros leemos aquí, Faraón idea una estrategia. Él dice, Dios me ha revelado o he tenido un sueño y yo quiero interpretación para que me lo dé el verdadero Dios o la verdadera persona que se conecta con el verdadero Dios. Faraón llamó a todos los sabios alrededor de él y nadie pudo interpretar el sueño. Porque ¿qué es lo que hizo Faraón? Faraón dijo, si yo os hablo el sueño, me vais a dar vanas interpretaciones. Entonces vosotros adivinar cuál es el sueño que he tenido e interpretármelo. Y el problema es que ningún astrólogo, ningún mago, ningún sabio, ningún curandero, ni un conectador de espíritu de los muertos pudo revelar la enigma. Hasta que trajeron a un hombre que se llamaba José. Y el José oró. Y el verdadero Dios se conectó con José y le reveló no solo el sueño, sino el significado del sueño. Es muy importante, es muy importante. Mira lo que Faraón va a hablar en el versículo 18. Leemos este libro no como doctrina, sino como historia. Vamos a leer historia. Cuando José le revela el sueño, que va a haber 7 años de sequía y 7 años de abundancia, José le recomienda buscar a alguien sabio que pueda equilibrar estos dos tiempos. Y Faraón dice, ¿a quién más vamos a conceder esta responsabilidad? Si tú eres aquel que tiene el espíritu del Dios Santo. ¿Comprende esto? Es decir, Faraón sabía que tenían dioses menores de la naturaleza que adoraban, pero Faraón también tenía conciencia que había un gran Dios que llamaban dioses santos o lo llamaban Dios Santo. Sabían que había un Dios grande, creador del cielo y la tierra, lo que los fans llamamos Barmon Combo.
el Dios y Señor creador del hombre. Entonces, si nosotros los Fan tenemos un origen egipcio, nosotros no podemos ignorar que existe un verdadero Dios. Al igual que Faraón, todos los egipcios sabían que aparte de los dioses menores que adoraban, había un Dios por encima de todos estos dioses. No sé si están comprendiendo esto, porque si Faraón puede decir que José tiene el Dios verdadero, entonces Faraón reconoció, no solo Faraón, con todo su pueblo, reconocieron que el Dios que hablaba a través de José, este era el verdadero Dios. Hay una teoría que sostiene que cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, o cuando cayó el imperio de Egipto, muchos no fueron camino a Israel, a la tierra prometida. La mayoría se dispersaron. Y hay hipótesis que dicen que los Fan que desembocaron en el Sudán, luego en el Congo, luego en Camerún, luego en Gabón, luego en Guinea Ecuatorial, pudieron descender desde ahí o pudieron partir desde ahí. Si esto es así, significa que los Fan hace mucho tiempo que han entrado en contacto con el Dios de Abraham. Hace mucho tiempo que todo verdadero Fan sabe que a pesar de las reliquias que están adorando, hay un verdadero Dios encima de todo esto. En la divinidad Fan, en la religión Fan, en la cultura de la divinidad Fan, todo Fan sabe que hay Dios encima de todo lo que tal vez estén adorando. Y el hombre Fan entró en contacto miles y miles de años atrás con el Dios de los hebreos, antes de los occidentales. Entonces, cuando levantan personas que carecen de argumentos históricos, personas que carecen de conocimiento de la materia que están hablando, lo único que consiguen es apartar a los neófitos en la fe. Lo único que consiguen es apartar a las personas inmaduras en la fe. Con lo que te quiero decir con esto es que los Fans siempre han sido creyentes de un verdadero Dios. A pesar de que algunos han adorado, como en todas las culturas, a falsos dioses, pero en la memoria de un verdadero Fan existe un hombre llamado Zama Bagamon Kombot, que es el Dios creador del cielo y la tierra. El Dios que los israelitas llaman Elohim, el Dios creador. Es el mismo Dios que los Fan reconocen que este Dios existe. Al igual que Faraón reconoció que el verdadero Dios está en la vida de José. ¿Quién es José, el hijo de Jacob? ¿Quién es Jacob, el fundador del pueblo de Israel? Y los hijos de Israel estuvieron en Egipto durante más de 300 años. Entonces ya eran una misma cosa con Egipto. Los egipcios habían aprendido de ellos y de sus dioses. Es muy importante que ustedes vayan sabiendo estas cosas. Y otro ejemplo que les quiero volver a dar, y hay otra hipótesis que manejan estos revolucionarios. Dicen de que si ellos creen en el verdadero Dios, este verdadero Dios no tiene nada que ver con Jesús, lo cual es mentira. La Biblia dice que este Dios que nadie vio jamás tomó figura y se llamó Jesús y vino a salvarnos de los pecados de Adán y Eva para que nosotros podamos tener una vida eterna como en el principio en el huerto de Edén. Hay muchas personas llenas de maldad que necesitan justificación para hacer lo que hacen. Necesitan justificación para adorar al ser oscuro que adoran detrás de las cortinas y luego se encierran detrás de la cultura Fan y decir, yo soy Fan, debo creer al Dios de los Fan, debo creer en Malán y todas estas cosas. Ni siquiera ellos mismos saben lo que significa Malán. Todo esto son culto a los muertos. Esta cultura los Fan no lo tenían al principio, lo vinieron desarrollando a medida de que fueron descarriándose del verdadero Dios.
cuando escucho las verdaderas historias del comienzo del pueblo Fang, el pueblo Fang es enemigo de la injusticia. El pueblo Fang es enemigo de la brujería. Yo me acuerdo, mi abuelo me contó que sus abuelos siempre pensaron que la brujería era un mal social. La brujería es un mal social. De tal manera que cuando llegaban años en un lugar, se tenía que hacer test de brujería. Se reunía toda la familia y cada líder de la familia se le colocaba una gallina en la cabeza. Si la gallina volaba, significa que la persona era inocente de la brujería. Si la gallina permanecía, significa que la persona tenía algo que ver con la brujería, y de inmediatamente cuando ocurría esto, surgía lo que se llamaba la separación. Cada familia se escapaba de él y cada líder de la familia iba a fundar su propio lugar para huir de la brujería, porque el pueblo Fang siempre ha creído que la brujería es un mal social. Pero hoy en día muchas personas que han conservado estas prácticas y las han hecho parte de nuestra cultura están utilizando estas terminologías o están utilizando estos conocimientos para mostrar a los jóvenes que el pueblo Fang ha tenido un origen brujérico. Pero no es así. El pueblo Fang ha sido un pueblo que ha nacido desde la corriente de la justicia, desde la corriente del amor, desde la corriente de cero brujería. De hecho, en el pueblo Fang existían lo que se llama Ngui. Los Ngui eran personas justicieras o personas con un espíritu justiciero que luchaban contra la existencia de la brujería. Porque para el Fang la brujería representa el lado negativo de la vida, el lado negativo de las cosas. Y la brujería era un mal social, un mal familiar. Entonces, cuando vemos personas hoy que han hecho de la cultura Fang una tradición brujérica y se esconden detrás diciendo que quieren volver a sus orígenes, donde los Fang adoraban calaveras de personas y todas estas cosas, porque realmente no conocen el verdadero origen de los Fang. Déjame decirle algo. La Biblia cuenta en el libro de Mateo que cuando Jesús nació, el primer lugar donde se vio su estrella fue en el oriente. Y cuando hablamos del oriente, hablamos de la mayor parte de África. Y los estudios sostienen que estos sabios, que en otras versiones llaman magos, eran africanos, egipcios, y fueron los primeros que vieron la estrella de Jesús. Y vinieron a Jerusalén preguntando por el rey que había de nacer. Y estos tres sabios, esos tres magos, son los primeros que se dieron cuenta que el rey del mundo, el Señor de señores, había nacido. Y llegaron a aquel lugar, lo adoraron y entregaron todo lo que ellos tenían. La Biblia dice que entregaron oro, incienso y mirra al rey que había nacido. ¿Comprendes esto? Es decir, cuando Jesucristo nació, nosotros los africanos, nosotros los egipcios, nosotros los negros, fuimos los primeros que vimos su estrella y fuimos para rendirnos a él. Entonces, cuando un verdadero africano, un verdadero negro, un verdadero Fang dice Jesucristo es algo occidental, es porque no entiende esto. Israel es un pueblo ubicado en el Oriente Medio. Las personas que habitan en el Oriente Medio no son blancos. Hay muchas personas que creen que Jesús es blanco, que Jesús es occidental. No, Jesús tenía un color mestizo, como los hebreos, como los árabes, como nosotros. Jesús no era claro de piel clara como las personas que nosotros vemos en el occidente. No, no es verdad. Jesús tenía una piel mestiza.
Porque en aquellos tiempos, entre Egipto y Israel, había una cuenca donde la gente pasaban a pie. Porque eran países vecinos. Es muy importante que conozcan estos datos de la historia, para que ustedes no hagan caso a estos argumentos de estas personas que están tratando de hacer ver a Dios como el Dios del occidente, como el Dios de los colonizadores. Y usan estos argumentos para apartar al pueblo de Dios en la fe, con la finalidad de que el pueblo de Dios no crea en el verdadero Dios, no crea en la Biblia. Mira, yo quiero terminar con esto. Hay muchas personas que tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, prefieren seguir el camino del error. Yo soy un fan de padre y madre, pero he reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador, esto no implica que yo aborrezca las buenas tradiciones que tiene mi buen pueblo fan. Esto significa que debo incorporar las creencias divinas de la salvación a mis creencias como un buen fan y apartarme de todo lo malo. Esto es lo que implica esto. Esto es lo que significa esto. Pero la pregunta es, este hombre que hace 2023 años hoy, que fue al cielo, creó un impacto que hasta hoy seguimos hablando de él. Hay muchas personas que han sostenido que él no es Dios. Hay otras personas que han sostenido que fue un simple hombre. Y hay otras personas que desde que él se fue al cielo, hay corrientes de pensamientos que tratan de desaparecerlo. Pero yo les voy a explicar qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que ocurre es que antes de que este Jesús se vaya, dio una profecía que desde que dio esta profecía se está cumpliendo generaciones tras generaciones. Mira el libro de Mateo capítulo 8 versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente, África. Jesús dice, vendrán muchos del oriente, nosotros, del occidente, Europa, Asia. Vamos a seguir leyendo. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús trataba de decir? Jesús trataba de decirnos, yo soy el Dios que vuestras culturas han puesto diferentes nombres. Escogí a Israel para manifestarme, pero yo me di a conocer en todos los pueblos. De tal manera que he venido para salvar a Israel, he venido para salvar a todo el mundo. Y él dijo que os digo que vais a ver a oriente y al occidente, sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? 2023 años desde que fue dicha la profecía. Estamos viendo lo mismo. Estamos viendo africanos, europeos, asiáticos, árabes, todas las culturas. No importa donde quiera que estés. Estamos viendo muchos de ellos acercándose al reino de Dios por medio de Jesucristo. Esta profecía se está cumpliéndose y nadie la puede detener. Con este estudio yo no estoy tratando de querer demostrar que Jesucristo fue fan. No. Yo estoy tratando de demostrar para estas personas de poco conocimiento que están dudando que el pueblo fan siempre ha sido un pueblo que adora a Dios, lejos de las malas culturas que le han envuelto en brujería, en hechicería, en idolatría. Yo les he demostrado a través de todo esto que el pueblo fan no creyó en el Dios porque los occidentes lo hayan dicho, sino porque el pueblo fan ya conocía al Dios verdadero que llamaban Zamama Bagmon Kombot desde hace los tiempos de Abraham, ya lo conocían. Entonces cualquier argumento que alguien te diga, nosotros adoramos al Dios que nos heredaron los colonizadores, esta persona está mediocre de conocimiento. Con todo les digo, Dios es el Dios de todas las naciones, es el Dios de todos los continentes. Y este Dios se ha personificado en forma de Jesús para salvar a su pueblo. Bienaventurado todo aquel que lo crea, y ay de todo aquel que no lo pueda creer. Pero lo que está escrito se va a cumplir hoy
mañana y siempre. Que Dios me los bendiga mucho. Este es Canaán Israel. Shalom.